Bien, continuamos con el tema, cómo discernir estas voces. Vean qué importante es el discernimiento. Y tenemos aquí una parábola, una ilustración, ¿verdad? Vemos aquí en la pantalla un radio, ¿verdad? Un radio donde, pues de esos antiguitos que tienen los botones y decía AM, FM y FM estéreo, ¿no? Es una parábola lo que voy a decir. ¿Cómo sintonizarse para oír la voz de Dios? ¿No? Sería, en el sistema de radio, amados, existen varias frecuencias radiales. En las ondas hertzianas, ¿verdad? La SW, la AM, FM y FM estéreo. Todos hemos tenido un radio, ¿no? Hay una frecuencia, la onda corta, que, bueno, la usan los radioaficionados con una antena especial. eh, bueno, tiene mucha interferencia y le van sintonizando. Pero vamos a hablar del AM, ¿verdad? El AM, en general, todos los radios son AM, pero tiene a veces una pequeña interferencia por las noches y a veces no se puede oír con claridad. Si usted va en el auto, tiene su radio y quiere sintonizar, a veces entra, ¿no? Entra otra radiodifusora, usted está oyendo su cumbia favorita y de repente entra una música clásica. ¡Ay, no! Bueno, entonces, eh, entonces le cambia al FM, ¿no? Es otra frecuencia, es más clara. Del AM al FM, por eso es frecuencia modulada, es más nítida, pero también puede llegar a tener un poco de interferencia o una baja, ¿no? Y hasta que llega al FM estéreo, el FM estéreo es muy claro, ¿no? Es la más nítida de todas. Hasta parece a veces con un buen equipo que la persona que nos está hablando o el cantante musical nos está cantando cerca, frente a nosotros. Generalmente FM estéreo no tiene interferencias, ¿ve? Entonces, este principio, hay diferentes frecuencias en el sistema de radio, así muchos creyentes se van a sintonizar para oír a Dios en diferentes frecuencias. Es una parábola, lo que estoy diciendo, claro. Algunos no pueden oírlo muy claro, ¿verdad? Y hay que ajustarse, otros lo oyen mejor, hay interferencia, estás oyendo la voz de Dios y de repente, ¡pum!, entra una voz de algo que escuchaste en un video o un pensamiento o algún recuerdo que tienes que ir a apagar la luz o algo así, ¿no? Y hay una interferencia. Entonces, depende de la estación que ajustes. Depende de cómo muevas tu botoncito de santidad, ¿verdad? Depende de cómo hasta encontrarlo, hasta que te metes en el FM estéreo, en la correcta estación, entonces ya lo empiezas a oír, ¿verdad? Es algo así, oír la voz del Señor, ¿verdad? Hay un versículo que nos dice cómo es este discernimiento. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5:14. Note aquí tres cosas, ¿no? Madurez, uso y ejercicio. Ahí estamos en una foto con mi amigo Oscar. Estamos en un congreso, creo que andábamos graduando a los hermanos Chávez, ya me acordé. Hace unos años, ¿verdad? Ahí estábamos juntos. Bien, entonces dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Repitan conmigo ahí cada quien en su casa, madurez, madurez. Para los que por el uso, ahora repita conmigo la palabra uso. Estamos hablando de algo espiritual, ¿eh? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Repita usted conmigo, ejercicio. Dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para discernir las tres voces, viene como resultado de este cumplimiento de esas condiciones. Madurez, uso y ejercicio. La madurez espiritual es una señal que se da cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo. Un creyente guiado por el Espíritu Santo ya es una persona madura que puede dar una enseñanza, que tiene la capacidad de compartir una experiencia propia. La madurez espiritual consiste en cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios, en lugar del punto de vista humano. Ahí está nuestro amigo Ronnie Chávez en ese mismo congreso de graduación de la escuela. El creyente maduro ha llegado a conocer con claridad la voz de Dios. Ahí la carta a los Corintios 14:20 nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuál es la tendencia de todo cristiano que anhela estar más cerca del Señor Jesucristo? Pues es la madurez, ¿no? Ustedes saben que hay frutos que están verdes todavía, no se pueden degustar. Y hay frutos que están maduros, que son deliciosos, ¿verdad? Entonces vean ustedes la madurez espiritual. Otra cosa, el uso. Cuando continuamente estamos utilizando nuestros sentidos para oír al Señor, pues logramos discernir la voz del Señor, sin duda alguna. En esta gráfica está un gran predicador de la palabra, el evangelista Billy Graham. Amados, cualquier don espiritual es desarrollado cuando lo usamos, cuando lo practicamos a menudo. Cuando nos ejercitamos continuamente en la búsqueda de oír la voz de Dios, cuando le preguntamos al Señor, ¿qué quieres? Dime. Y cuando hay una tendencia a la obediencia. Esto es muy importante. Entonces vamos creciendo, nos familiarizamos con su voz y podemos decir como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿cuál es la clave fundamental para oír la voz de Dios? Estar dispuesto a obedecer. Si en ti hay una disposición para obedecerle, amando a Jesús, obedecerle, entonces el Señor te va a hablar. Una de las razones por las cuales Dios deja de hablarle a muchos creyentes es porque no están dispuestos a obedecer, ¿no? Pues es como si el Señor dijera, ¿para quién le hablo si ya lo conozco que no me va a obedecer? ¿Para quién le hablo a esta hija mía
y le doy una instrucción de algo que quiero, si esta hija no me va a obedecer, mejor le digo a otra que sí me va a obedecer. Entonces, esa es una de las claves fundamentales para poder oír la voz de Dios, amados, ¿verdad? Ahí estamos en una preciosa foto. Ahí estoy junto de Otto. Otto es por allá de Cancún. Está Yuhani en este extremo. Lía María, su hija. Está una hermana que ahora está en Veracruz. Al centro está el profeta que ya partió con el señor Carlitos Guzmán y su esposa Carmen. Y otra hermanita. Bueno, estar dispuestos a obedecer. En este caso, antes de esto, pregúntese, a ver, los que están aquí, pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que el Señor le habló? A usted que me está oyendo. ¿Cuándo fue la última vez que te habló el Señor? Y si usted hizo o no hizo lo que Él le pidió. ¿Lo hizo o no lo hizo? Cuando usted identifique la vez que le habló el Señor, pues si usted no hizo lo que Él le pidió, pues arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Y si usted es sincero, va a ver que nuevamente el Señor lo puede perdonar y le va a volver a hablar. Cuando somos obedientes, amados, Dios nos habla. Por experiencia propia, recuerdo que una vez una hermana que un tiempo fue muy usada por el Señor en nuestra iglesia, decayó de su servicio y una ocasión se acercó y me dijo, pastor, Dios ya no me habla como antes. ¿A qué se debe? Bueno, pues yo inmediatamente como su pastor dije, bueno, hubo un momento donde quizá hubo una falta de comunión con el Señor y pues le hablé a ella sobre su vida devocional, de oración, o si había algo que había ofendido al Señor. Y la hermana sencillamente se molestó, se airó y me contestó con enojo y me dijo, no, no hay nada. Entonces, pues yo discerní, ¿verdad? Yo entendí que aunque su voz me decía, no, pues su carácter y su actitud, sí, decía que sí. Amados, la palabra obediencia a Dios viene del griego akou, que significa oír para obedecer. Es decir, escuche, mire, la palabra obediencia en el griego está relacionada con el oír para obedecer. Y bup akobo significa persuadir, escuchar, oír para hacer. Muchas veces el Señor se va a dejar bup akobo, es decir, nos va a persuadir, nos va a hablar para que oigamos, para que hagamos algo en la obra de Él, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí voy a hacer otra pausa y vamos a compartir el entendimiento de lo que hemos hablado, de la parábola del radio y de la obediencia.